En el problema número 3 de movimiento numérico simple, nos dice que en la figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Tenemos que calcular la frecuencia angular, el ángulo de fase, la ecuación de la elongación, la posición, la velocidad y aceleración cuando pasa a un segundo y la velocidad y aceleración máxima. Bien, primero vamos a colocar los datos acá que nos ofrece el enunciado. Tenemos que la amplitud es la máxima, entonces acá tenemos que la amplitud va a ser igual a 8 centímetros. Y luego podemos ver, por ejemplo, acá, este sería el periodo T. Sí, y él sería de 6 segundos. El periodo T sería igual a 6 segundos. Estos son datos que nos ofrece el gráfico. Luego, para hallar, una vez fallamos el inciso A, nos pide hallar la frecuencia angular. La frecuencia angular va a ser igual a 2pi, muy bien, a 2pi sobre el periodo. Y tenemos que esto va a ser igual a 2pi sobre 6. Y esto es básicamente pi tercios. Ya tenemos el inciso A hallado. Luego nos pide hallar el ángulo de fase. Bien. Para hallar el ángulo de fase vamos a usar ya la ecuación. En este caso, como la gráfica va yendo para abajo, vamos a usar el coseno, donde x, la posición va a ser igual a la amplitud coseno por la frecuencia angular, por el tiempo, más el ángulo de fase. Bien, y para hallar el ángulo de fase vamos a usar ¿cómo se dice? Una posición cuando t, esto va a ser cuando el tiempo va a ser igual a 0, la posición en este caso es 8. La posición es 8. Y con eso reemplazamos nada más. Entonces tenemos que 8 va a ser 8, que es la posición, va a ser igual a la amplitud, que es 8 también, coseno del ángulo de desfase, que va a ser, perdón, de la frecuencia angular, que va a ser pi tercios, por el tiempo, en este caso va a ser 0, más el ángulo de desfase. Bien, esto se va simplemente y vamos a tener que 8 es igual a 8 coseno por el ángulo de desfase. Bueno, haciendo todo, reemplazando básicamente todo, vamos a tener que despejar el ángulo de desfase y al final nos va a dar que todo esto va a ser este 8 va a bajar, se va a hacer 1, entonces vamos a generar coseno de básicamente 8 entre 8, que va a ser 1. Y listo. Y el ángulo de desfase, acá lo vemos, es igual a 0 simplemente. O sea, no hay un ángulo de desfase en total. Bien. Nos pide hallar la ecuación de la elongación. Bien, para C, simplemente reemplazamos todo, que va a ser la posición en función del tiempo. Todo esto va a ser igual a amplitud, que es 8, coseno, por pi tercios, que es la frecuencia angular, por el tiempo, más el ángulo de desfase. Y listo. Bien, ahora vamos a hallar la velocidad y la aceleración también, en este caso derivando cada uno de ellos. Entonces vamos a tener que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a menos 8, porque derivado de coseno va a ser menos 8 pi tercios seno de pi tercios en función del tiempo más el ángulo de fase. Bien, ahora para la aceleración también vamos a llevar esta cosa, ¿no? Esta ecuación. La aceleración en función del tiempo va a ser igual a menos 8 pi, claro, pi tercios, pero todo esto al cuadrado, coseno, derivando el seno coseno, y lo mismo, pi tercios por t, por el tiempo, más el ángulo de fase. Bien, el inciso D nos pide la posición, la velocidad, la aceleración cuando pasa un segundo. Entonces simplemente con las fórmulas que teníamos antes la vamos a reemplazar. En el primero vamos a ir la posición en un segundo sería igual a la amplitud 8 coseno
Todo esto por la frecuencia angular, que va a ser pi tercios, por el tiempo, que es un segundo, más el ángulo de fase, que es 0. Bien. Todo esto reemplazando va a ser que posición cuando pasa un segundo, todo esto va a ser igual a, metiendo la calculadora, va a ser a 4 centímetros. Porque está en centímetros. Bien, ahora para hallar la velocidad, cuando pasa un segundo, vamos a ver que menos 8 pi tercios, todo esto seno, por pi tercios, por un segundo le pasa, más la frecuencia, no, el ángulo de fase, que es 0 también. Entonces todo esto calculado a la calculadora, nos va a dar menos 7,26 centímetros por segundo. Bien, y por último el ángulo, la aceleración, mejor dicho. Aceleración cuando pasa un segundo. Todo eso va a ser igual a menos 8 menos la amplitud, pi tercios, esto le va al cuadrado, coseno, derivando, entonces pi tercios por un segundo más 0, que es el ángulo de fase. Y haciendo todos los cálculos, eso nos va a dar menos 4,39 centímetros por segundo al cuadrado. Bien, ahora ya por ahí el inciso E, que nos pide la velocidad de la aceleración máxima. Simplemente vamos a poner la velocidad máxima, la aceleración máxima aquí. Bien, las fórmulas de cada uno son básicamente la amplitud por la frecuencia angular, en el caso de la velocidad máxima, y en el caso de la aceleración máxima es la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Y simplemente reemplazamos todo esto y esto va a ser igual a la amplitud, que es 8 por pi tercios. Y todo esto nos da 8,38 centímetros por segundo. Bien, ahora para repasando para hallar la aceleración máxima, vamos a la amplitud por la frecuencia angular, que es pi tercios, pero todo está al cuadrado. Bien, y reemplazando todo en la calculadora, nos va a salir 0,77 centímetros por segundo al cuadrado. Bien, eso sería todo. Para el ejercicio 5, en esta oportunidad tenemos un gráfico y el enunciado nos dice que en la figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Calcular la relación cuando pasa 10 segundos y la velocidad y aceleración cuando transcurre 5 segundos. Muy bien, primero vamos a anotar los datos que nos ofrece el enunciado y también la gráfica. En este caso nos dice que, por ejemplo, acá tenemos que la amplitud máxima va a ser 6 en este caso, la amplitud 6 está en función de metros, entonces 6 metros. Y luego tenemos, lo que nos ofrece el periodo. En este caso, desde acá hasta acá son 16 segundos, entonces el periodo simplemente va a ser acá, pasa 1, el siguiente. Este es el periodo. Y al ser la mitad, bueno, va a ser obviamente 8. El periodo va a ser 8 segundos. Bien, ahora para hallar podemos hallar la frecuencia angular. La frecuencia angular esto va a ser igual a 2pi sobre el periodo. En este caso va a ser 2pi sobre 8. Y esto va a ser igual a pi cuartos. Tenemos la frecuencia angular. Ahora para hallar el ángulo de fase vamos a poner que cuando es 0, la posición va a ser igual a, el gráfico nos dice que la posición va a ser igual a 2. Entonces, la fórmula que tendríamos sería que la posición en función del tiempo, eso va a ser igual a la amplitud, en este caso como va para hacia abajo y luego sube por hacia abajo, entonces vamos a poner que es coseno, amplitud, coseno de la frecuencia angular, perdón, frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Bien, reemplazando, cuando t es 0, pues simplemente 2. Y la posición es 2, va a ser 2. La amplitud que es 6, coseno
el ángulo que va a ser, la frecuencia angular que va a ser pi cuartos, más el ángulo de desfase. Muy bien, ahora esto lo pasamos acá, esto va a ser un tercio, esto va a ser igual a coseno, esto se va a hacer 0, simplemente por el tiempo, no olvidé que es por el tiempo que es 0, se va a hacer 0, entonces simplemente tenemos el ángulo de fase acá. Y despejamos el ángulo de fase, esto será igual al coseno de un tercio. Y esto, el ángulo de fase nos da 1,23. 1,23. Y esto está en radianes, básicamente. Muy bien. Ahora, enunciado la fórmula que tenemos, ahora sí decir por ahí esto. Entonces, la posición del tiempo va a ser igual a 6, que es la amplitud, coseno cuartos por el tiempo, más 1,23, que es el ángulo de fase. Ya, ahora vamos a ir a los incisos, ya tenemos todos los datos, vamos a ir a los incisos A y B. En el primero, en el A, nos pide la elongación cuando pase 10 segundos, simplemente reemplazamos la posición cuando pasan 10 segundos. Eso va a ser igual a la amplitud, 6 coseno de cuartos por el tiempo, que en este caso es de 10, tiempo más 1,23, que es el ángulo de fase. Bien, haciendo todos los cálculos, todo esto nos va a dar un resultado de menos 5,65 metros. Bien, ahora por ahí hablo del inciso B, que nos pide la velocidad y la aceleración. Primero la velocidad. Primero, antes que nada, vamos a derivar. Pero ya una vez yo creo que hacer la velocidad cuando es 10, eso va a ser igual a menos la amplitud, cuartos, derivando coseno, menos seno, bueno, esto lo ponemos igual, cuartos, no, en este caso nos pedirían 5, nos piden 5, 5 cuando tengo después de espacio, cuando transcurre 5, exacto. En este caso ponemos 5 más 1,23. Bien, ahora vamos a poner la velocidad por 5 segundos. Todo esto haciendo los cálculos nos da 4,25 metros por segundo. Muy bien, ahora para llegar a la aceleración, vamos a hacer acá. También cuando nos pide cuando pasan 5 segundos, esto va a ser igual menos la amplitud. Entre paréntesis tenemos que cuartos, todo esto al cuadrado. Derivando seno, coseno. Todo eso por pi cuartos por el tiempo que es 5 más 1,23. Y haciendo los cálculos para la aceleración cuando pasa 5 segundos, esto va a ser igual a menos 1,59 metros por segundo al cuadrado. Y eso sería todo. Y más tenemos el siguiente problema. Cuando dice, una masa de 50 gramos oscila con un movimiento armónico simple cuya constante de resorte es 5 Nm. Suponga que T es igual a 0, cuando la masa se halla en su desplazamiento máximo. A esto nos tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿en qué momento será el desplazamiento igual a 0? B, ¿en qué momento se encontrará la masa a la mitad del rectángulo? Tenemos los siguientes datos para este problema, el cual va a ser tanto como la masa igual a 50 gramos. Tenemos también lo que es la constante, 5 metros. Como también tenemos que el T en este desplazamiento máximo va a ser de 0. Esto lo tenemos en gramos y no nos conviene tener en gramos, así que lo vamos a convertir a kilogramos. Lo que vamos a hacer es hallar la frecuencia angular, la cual la frecuencia angular va a ser igual a la raíz de la constante sobre la masa. Okay.
Entonces tenemos que la constante es 5. Luego debe ser igual a la raíz de 0,5 entre 0,05. Teniendo como resultado 10 radianes por segundo. Utilizando la siguiente fórmula después de haber agregado la frecuencia angular, la fórmula que tenemos es la siguiente. Esto va a ser igual a seno del ángulo de fase. Okay. Teniendo esto, lo que vamos a hacer es reducir su expresión. Entonces lo que vamos a tener es que A, vamos a utilizar a seno del ángulo de fase. Quitando claro lo que vendría siendo A con A, se va, y nos quedaría 1 igual a seno de fase. Esto también lo podemos entender como un ángulo, ¿no? El cual va a ser 90 grados. Y eso también lo podemos entender como pi sobre 2 radianes. Como nos pide en qué momento será el desplazamiento igual a 0, tenemos que en qué no sabemos todavía el resultado, pero que en la posición sí sabemos que queremos que sea 0. El desplazamiento, obviamente, ¿no? Reemplazando esto en la siguiente fórmula, tendremos que es A igual a seno de 10 P más pi sobre 2 radianes. Si preguntan de dónde sale 10, sale de 0. Entonces, una vez obteniendo esto, lo que vamos a hacer es resolverlo, ¿no? Teniendo que 0 es igual a seno de 10 P más pi radianes de 2. No, pi sobre 2 radianes. Pero nosotros entendemos que 10 es su corroente, que es seno 10 de t. Este se va a hacer un corriente. Bueno, es sin corazón o corazoncito. Lo que vamos a hacer es igual la dirección a su corriente, que va a ser igual a 0 es igual a coseno de 10 a t. Bueno, ahora nos pide en qué momento se encontrará la masa a la mitad de su amplitud. Para esto tampoco conocemos lo que es el tiempo. No sabemos cuánto es, pero sabemos que su amplitud va a ser igual a la mitad de esta, ¿no? Es igual a entre 2. Reemplazando la fórmula tendremos que x es igual a seno más el ángulo de fase. Entonces, reemplazando, x es igual a sobre 2 igual a seno de 10 t más pi sobre 2. Tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, con A se va 1 medio es igual a... Bueno, acá no lo expliqué bien. Esto también tenemos como corroente, la cual va a ser igual a la corriente de seno, ¿no? Seno corriente de pi medios, ¿no? Que va a ser igual a coseno de 10 t. Entonces, teniendo una vez esto, lo que vamos a decir el efector 10 t es igual a el ángulo de fase que va a ser 60. 10 t es igual a pi sobre 3 que igual a pi sobre 30. Y ahí iniciaría el programa.